Hola. Bueno, qué nervios. Como siempre, no sé si a ustedes les pasa, caray, pero cuando uno va a dar una plática de algo, a veces está uno en las lecturas, está uno como en toda la investigadera, ¿no? De los textos, de las imágenes, de las referencias, de las pinturas, y justo en el último minuto todo se olvida. Qué cosas, ¿no? A mí particularmente me pasa esto desde siempre, pero ya con el tiempo se me ha quitado incluso hasta un poco esta brecha de la angustia. Angustia, es algo que vamos a estar hablando el día de hoy, y es que va relacionado con el tema. Porque no hay nada de qué acordarse. En realidad, o sea, todo lo que uno ya va recorriendo, o sea, ya está ahí. Ya únicamente es decir, bueno, pues hay que soltarse, ¿no? Hay que soltarse y pues a lo que nos convoca. Duelo y melancolía justamente tiene que ver con esa representación del síntoma. Ese síntoma que es manifiesto repetitivamente. Hay dos características que bueno, pues vamos a estar aquí platicando, ¿no? Acerca de cuál es la diferencia entre un duelo común, un duelo por una pérdida, un duelo que ruptura al sujeto, o sea, su capacidad de reacción frente a su principio de realidad es diferente. ¿Por qué? Porque hay un objeto de atención ahí, un objeto fijado en el deseo que ya no está, pero ya no está en la representación del plano real, no en el orden simbólico. Y es que eso es una diferencia muy interesante, ¿no? El duelo, evidentemente y eventualmente, será sustituido, a diferencia de la melancolía, ¿no? Dice Freud, me voy a adelantar un poco, ¿no? A esto, que se los quiero presentar así conforme va la secuencia, pues, de la exposición, de la colección y de las series, conforme fue una idea ahí de la curaduría. Dice Freud que toda esta cantidad de energía que se deposita en el objeto deseado, pues solo se retira y se coloca en otro. Ajá. Aquí habría que recordar la tópica, ¿no? Esta primer tópica, antes de que le llamaran tópica freudiana, a la pulsión, ¿no? Esta economía de la cantidad de energía, tópica, dinámica y económica, que es el origen de las pulsiones. Antes de que siquiera esto fuera psicoanálisis, Freud, en estos textos de Starschley, ¿no? Que es textos prepsicoanalíticos, ahí nos va como mencionando muy claro, ¿no? Cómo fue el origen de esta idea, ¿no? de esta cantidad de energía que está en el sujeto. Y es eso. Cuando hay un duelo, cuando hay una ruptura, cuando hay una pérdida, cuando hay una separación del sujeto en su objeto de deseo, este objeto que lo identifica de alguna forma, pues nada, al paso del tiempo este retira esta cantidad de energía y la hace en un efecto transicional hacia un otro carácter. Puede ser un sujeto, puede ser otro objeto, puede ser un ideal, puede ser algo, ¿no? Pero lo retira. A diferencia de la melancolía, que si hay algo característico con la melancolía es que lo que tenemos problema a partir de la falta es que hay una falta de la falta. Lo que no hay es la voluntad de tener voluntad. Ajá. Y esto me acordaba hace un momento. Dije, qué raro, yo estoy a unos minutos de platicar acerca de la melancolía y ya no me acuerdo de nada. Pero siempre me ha pasado esto y dije, no, esto es un síntoma. Yo creo que ya no me lo voy creyendo, porque en quien no puedo confiar es en mí y en mis propios síntomas. Creo que todos tenemos un poco de melancólicos en algún sentido o en alguna forma, y es precisamente algo de lo que queremos más o menos representar, del porqué de la obra, el porqué del propósito, por qué relacionarlo con toda esta filosofía
desde la Grecia antigua o incluso desde los orígenes de la ciencia, en la medicina, en esta Grecia clásica, ¿no? Y pues, ¿por qué nos da? Pues porque todo el tiempo estamos, bueno, al menos Tania, que para variar, para que se me incremente la grieta de la angustia, no vino porque tenía una emergencia el día de hoy. Y entonces, pues bueno, más se me abre la brecha, más se me olvidan las cosas y de suerte que las propias imágenes pueden ir narrándonos un poco acerca de este carácter o este goce estético que se nos dio, pues a bien la gana representar en la colección completa, ¿no? Los orígenes de la melancolía. Antes no se distinguía esta diferencia entre el duelo y la melancolía. Solamente se atribuía una tristeza profunda a un sujeto. Por supuesto, la astrología o los conocimientos astrológicos de la época hacían de las personas y sus costumbres y su quehacer de lo cotidiano, pues una serie de sugestiones, pues, como influencia astrológica, ¿no? De los fenómenos astrológicos o naturales que venían sucediendo. La atribución de los planetas, ¿no? El origen del lunes, ¿no? La luna, Marte, miércoles, o sea, todo esto, de hecho, la sociedad como está hoy representada, sigue en ese esquema anterior. La astrología, como se entendía los fenómenos de la naturaleza, sigue rigiendo nuestras costumbres de lo cotidiano. Para efectos de la melancolía, fue Saturno. Saturno era como muy castigador, ¿no? Ahora, para los antiguos griegos, ¿no? Estos cultos que se venían dando, ¿no? El origen, por ejemplo, de la Navidad, incluso viene de estos cultos, de estos ritos saturninos. ¿Qué es lo que pasaba con estos ritos, ¿no? Pues decían, bueno, Saturno tiene influencia hacia mediados de este periodo estacional en lo otoñal, ¿no? Ahí es donde está la influencia de Saturno, hasta llegar a lo más álgido de esta influencia saturnina, ¿no? Del planeta Saturno, que es en el equinoccio de invierno. Por eso es que las épocas otoñales e invernales las comenzaron a relacionar con la influencia de este astro, ¿no? Que por ahí se veía, se vislumbraba. Ahora, algo le pasaba a las personas. Por una parte eran los cultos romanos, ¿no? De esta gracia de otorgar incluso regalos, ¿no? El origen de la Navidad es eso. Ya posteriormente pues, se atribuyó al nacimiento de este profeta Jesús, los cristianos, y bueno, hicieron por ahí una combinación de estas ideologías grecorromanas, de la romanización, la grecorromanización de las costumbres, y bueno, ya se le fue atribuyendo otra connotación a la Navidad, ¿no? Pero ¿qué pasaba en estos cultos romanos antiguos? Bueno, se supone que las influencias de Saturno hacían del sujeto un sujeto introspectivo, un sujeto que se ponía muy reflexivo, un sujeto que se vertía en una especie de trance, de reflexión y de resurgimiento. Mucho también de los cultos, por ejemplo, del judaísmo, ¿no? Estos periodos del Sabbat, ¿no? ¿Qué es el Sabbat? Pues es el periodo de reflexión. O sea, hay que morir para poder resurgir. Y mucho de ello se le atribuyó a los amaneceres púrpuras, influencia de estos estados estacionales, ¿no? de Saturno, o sea, más bien el otoño-invierno. Bueno, hoy lo vemos así, pero en la antigüedad no se veía así. Y vaya, por eso es que no incluir a Saturno dentro de esta colección de obra, bueno, era evidentemente pues hubiera sido un fallo, ¿no? Para nosotros nos dio como mucho gusto y nos daba mucha risa hacer este tipo de representaciones, ¿no? De Saturno y por supuesto de Gea. Ahora, ya en la mitología, ¿por qué Saturno?
O sea, ¿y por qué Saturno, ya en estos periodos del medievo, por qué se convirtió en el patrono, ¿no?, de los melancólicos? Antes de ser el patrono de los artesanos, era el patrono de los melancólicos. ¿Por qué? Por una característica atribuida a las deidades, ¿no? Es que Urano y Gea, ¿no?, en esta creación del universo, pues ¿qué hacían? No había nada. De hecho, primero es el caos, luego es el cosmos, según Hesiodo. Caos, el cosmos, empieza el ordenamiento, Urano, Gea, y luego, sí saben quién, ¿no? Está a días de celebrarse, por cierto. ¿No saben? Eros. ¿No? Este chiquitín, ¿no?, representado, este chamaquito representado que es una flecha, ya te hace patinar, ¿no? Y era eso, o sea, en esta ideología, ¿no?, de la continuidad de los titanes, Urano y Gea, pues bueno, ¿qué necesitaban para que Urano y Gea pudieran entender la creación de todos los elementos? Pues ponles a Eros, ¿no? No lo pensaron así, ¿no? Solo lo fueron representando ideológicamente en una manifestación de cómo se comportaban las sociedades de la época. Entonces, Urano y Gea se relacionan y empiezan a tener como hijos, y estos hijos, pues las montañas, los mares, los océanos, hasta que eventualmente en estos ciclos, por supuesto, estacionales, se comprendía así estos cambios de humor, tanto estacionales como en la vida del sujeto. Es una representación de la naturaleza, diría Aristóteles mismo, ¿no?, en este tratado de la naturaleza, que al final yo lo veo como un mero extracto y resumen de la metafísica en Aristóteles, ¿no? Es como ya extender al sujeto del pensamiento en esta naturaleza. ¿Cómo la vamos a representar? ¿Cómo nos acercamos? Bueno, pues nos va hablando de cómo somos, pero en realidad somos nosotros quienes vamos hablando a través de la naturaleza de quiénes somos. Y eso es lo que hicieron los antiguos escritores, ¿no? Hesiodo nos lo narra así. ¿Qué pasó? Pues que Gea en algún punto se harta de Urano y dice: ¿sabes qué? Ya no quiero más críos, ya no quiero más hijos, ya no quiero más, ya basta, ¿no? Urano era una figura muy violenta, ¿no?, muy posesiva, y lo que hace es que arremete con violencia en la posesión de Gea, y Gea seduce, ¿no?, en el pensamiento, claro, a uno de los hijos de Urano, que es Saturno. Y pues ya la historia, muchos la sabemos. Saturno castra a Urano. A partir de ese castre de Urano, literal, con una guadaña, le corta los testículos a Urano. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya sería otra historia. Eso nos podría dar para otra colección fotográfica, ¿no? El nacimiento de Venus, eso estaría bueno, ¿no? Esa mezcolanza entre semen y sangre, porque ahí lo único que salpica, ¿no?, en este castrar a Urano, pues es a Gea, y por eso Gea se vuelve como a embarazar, pues, ¿no? Y surge desde los mares, entre la espuma, semen, sangre, Venus. Bueno, esa es otra historia. Acá lo importante es entender el síntoma. Saturno, a partir del acto mismo, del derrocamiento del padre, ¿no?, algo muy freudiano, por cierto, o sea, odio al padre. ¿Por qué odio al padre? Porque está íntimamente ligado con este principio de placer, este placer primario que es la madre, esta función materna, que es la que provee de todo el goce, este goce que más adelante lo definirá como un goce perverso. ¿Por qué? Porque no tiene fin, no tiene límite. Ambos crean una especie de simbiosis orgánica, biológica, y a ver, sepáralos. Bueno, para Lacan, la función paterna, se reduce a un acto biológico, ¿no? Es el acto del espermatozoide. La función paterna en Lacan es el espermatozoide que da su función. Ok, para Freud, ¿no?, y toda esta escuela del psicoanálisis, ¿no?, estos 7 anillos, ¿no?, de la concurrencia intelectual de los miércoles, bueno, ellos decían, bueno, no es tanto así. O sea, sino que el padre tiene toda una implicación y representación en las estructuras del sujeto conforme
va a relacionarse ante lo que le rodea. Pero ¿qué es lo que hace el padre? Separa, ¿no? Separa y viene y pone un límite, una estructura. Es como: tú vete a tu cama, búscate a la tuya, esta es mía. Y entonces esta representación de Saturno en el síntoma está como muy chida, ¿no? Porque justo, o sea, te odio porque tienes a la madre ahí. Sí, te castro. Si me lo dice la madre, claro que lo hago. Y te odio por eso y te castro, pero como te castré. Esta es la lógica inmediata del infiel. Sí se la saben, ¿no? No son infieles. No hay nadie, ¿no? El que es infiel piensa que todo el tiempo le van a ser infiel, ¿no? Y este es el síntoma de Saturno. Como derrocó al padre, castró al padre, lo quitó de este poderío cósmico, ahora piensa que se lo van a quitar a él, ¿no? Porque es Gea y Saturno, según estos escritos de Hesiodo, ¿no? Ahora quienes gobiernan a los elementos naturales, el aire, ¿quién del aire? La tierra, los mares, los océanos. Ahora son ellos los que rigen. Pero como síntoma representativo, incluso bueno, Saturno por ahí tiene unos amoríos interesantes, ¿no? Y se empieza a devorar a los hijos. ¿Por qué? Porque no quiere que precisamente le quiten o le desbanquen este orden ya establecido. Y qué curioso, ¿no? Porque justo el que es infiel cree que le van a ser infiel, pero propicia sintomáticamente en la representación de sus costumbres algo en el inconsciente. Está invitando a que le sean infiel, está invitando al otro. Y efectivamente a Saturno también lo desbancaron, ¿no? Y lo mandaron ahí a lo más profundo del Tártaro como castigo por haberse engullido a los hijos y no permitir que los dioses gobernaran. Entonces, bueno, por eso es que Saturno y Gea, para nosotros al menos en estos diálogos, en estas lecturas, en estas investigaciones, fue muy representativo. Es el origen de todas estas manifestaciones o representaciones, ¿no? Ahora, de lo que estamos hablando es de mitología. ¿Es real? Bueno, es real en tanto existen las palabras, existen las ideas, existen las formas representadas. Bueno, ¿pero es real? No, es mitología. Son relatos, son formas poéticas, metafóricas de representarnos la manera en la que nos conducimos. Eso es la mitología. Bueno, pero entonces no es real. No es real, es mitología. Porque por la otra parte, pues, y justo en estos periodos entre el cambio de la Grecia clásica, ¿no?, al periodo helenista, pues surge con mucho vigor las ciencias médicas. Bueno, ¿esas sí son reales? Bueno, no sé, a ver, pues vamos a ver qué nos dicen, ¿no?, las ciencias. Algo muy interesante en Hipócrates, insisto, mucho del orden, no sé, cotidiano, este orden del día a día, el orden de las estructuras. Conforme nos vamos pensando el tiempo, el espacio, el recorrido de nuestras costumbres, hoy está vertido en mitos astrológicos de hace miles de años, pero también de la medicina. Fíjense, decían en la antigüedad que había algo dentro del cuerpo que hacía que el sujeto tuviera una tristeza profunda. Estos son los primeros hallazgos, dentro de otros, por cierto, hablando de rituales y cosas que rigen, todavía los egresados de medicina hoy, en 2023, bueno, en su periodo de egreso en 2023, pues harán su juramento hipocrático. ¿Qué decía Hipócrates? Decía Hipócrates que la vida está por sobre todas las condiciones habidas y por haber posibles para salvaguardar al sujeto. Cueste lo que cueste, hay que mantenerlo con vida. No importa las condiciones en las que se tenga, hay que mantenerlo con vida. Pregúntenle al IMSS, está buenísimo, ¿no? Nos mantienen con vida. Pero bueno,
A lo que voy es a lo siguiente, ¿no? La ciencia apostaba a que no son influencias astrológicas, pues ¿cómo crees? O sea, si se acerca a la luna o se aleja a la luna, o sea, la persona no se pone más cachonda. No inventes, no tiene que ver con eso. O sea, si se asoma Saturno o se aleja Saturno, pues no tiene que ver con que al sujeto le invada una profunda tristeza. Oh, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque la Bandeux de Iztacala, hoy, 2023, o sea, en sus planes y programas, ¿no? Dentro de la neuropsicología que están manejando hoy, pues efectivamente, o sea, si tú pones a un sujeto en un estado de temperatura ambiente bajo ciertas condiciones, los neuroconductores se conducen de una forma diferente. La transmisión tiene su nombrecito que se me fue ahorita, las neuronas, pues este efecto sináptico, ¿no? Entre neurona y neurona tienen ligeros retardos por ultrafracciones de segundo. Claro, depende del estado ambiental en el que se encuentra el sujeto, y no precisamente es un daño orgánico, sino es una reacción de respuesta. Pero lo estoy hablando del 2023, pero vamos a regresarnos a Hipócrates, o sea, 300 antes de esta era. Entonces, decía Hipócrates que había 4 humores. O sea, el estado humoral, ¿no?, del sujeto colérico, el estado humoral del sujeto flemático, el estado humoral del sujeto bilioso y el estado humoral del sujeto melancólico. Incluso Demócrito, más adelante, en esta continuidad, por supuesto, fueron 200 años, después de Hipócrates a Demócrito fueron 200 años. Entonces dije, a ver, vamos a retomar estos trabajos científicos de Hipócrates, porque efectivamente la gente se muere de tristeza. De ahí justo el culto judaico, ¿no?, es cuando tomó más peso. Estos estados de reflexión, ¿qué es justamente, ¿no?, el Shabbat? Sino vertirse en un estado de reflexión melancólica para pensar todo lo que hemos hecho mal y poder resurgir como los amaneceres púrpuras, ¿no? Pues la gente sí se muere de tristeza. Y hay gente que no la libra, o sea, no hay un nuevo amanecer para estas personas, O sea, neta, los invaden. Demócrito dice, hay un pasaje que cuenta, fíjense cómo viene el chisme, Robert Burton, médico, sacerdote, como algo más chamánico, así como era en esta época posmedieval, ¿no? Marsilio Ficino, médico, filósofo, clérigo, y pues a partir de ahí un montón de banda hasta llegar a un libro que salió el año pasado de Atrapados por Saturno, de Anna Dell. Todos cuentan esta anécdota que hoy, ahora yo se las voy a contar, por eso les digo que es un chisme, ¿no? En donde Demócrito está tasajeando animalitos, diseccionándolos, pues, ¿no?, en términos más exactos. Los está diseccionando. ¿Y qué es lo que hace en esta disección? Uy, ya me pasé esto, perdóname. Los ciclos de Gea. ¿Qué es lo que hace en esta disección? Buscar la bilis negra. La melancolía, de hecho, eso significa melailas cole, o sea, bilis negra. ¿Dónde está la bilis negra? Cuenta este relato, ¿no? Yo no lo vi, yo sí me creo el chisme que viene de generación tras generación tras generación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la banda médica sí hace eso. Tiene que ser, de hecho lo tienen que hacer, ¿no? O sea, investigar, anatomizar el cuerpo, diseccionarlo para entender cada una de sus funciones. Cuenta este relato que Demócrito estaba así como muy desesperado, ¿no? Y entonces viene uno de sus discípulos y dice, oye, pero ¿qué estás haciendo, no? ¿Por qué la alfombra de animalitos tasajeados, no? ¿Por qué todo diseccionado? Estoy buscando la bilis negra, ¿dónde está? Posterior a ello, bueno, los
los hallazgos que nos dice Burton, ¿no?, en su primer volumen de la melancolía, que eran justo las investigaciones hipocráticas de Demócrito también, era que era un componente en la sangre. La sangre está compuesta por 4 humores, 4 elementos. Entonces es el sujeto sanguíneo, ¿no?, el sujeto biliar, el sujeto flemático y el sujeto melancólico. Y entonces dice, ya entendimos, porque, bueno, no había la tecnología que hay hoy. Entonces decían, a ver, sangre. ¿Cuántos componentes de sangre tienen que tener una porción? 8. Ahí lo dice, 8. Si tiene más, algo le pasa al sujeto, ¿no? Se vuelve violento, se vuelve, no sé, hoy, me imagino a la Bandiux, ¿no?, que va a ir a tomar consulta a Iztacala, ¿no? ¿Y qué pasa si estás como muy... hiperactividad, ¿no? Métanle, por favor, un clonazepam o algo, no sé, algo que lo calme tantito, ¿no? 8 porciones de sangre. Si tiene más o tiene menos, algo le va a pasar al sujeto. Flemático, bueno, pues es que son sujetos estructurados, reflexivos, ok. ¿Cuántas porciones? 4, ponle 4. Bilioso, pues es que, imagínate que fuera más bilioso, ¿no? No puede procesar nada, tiene problemas de hígado, ¿y qué creen? Sigue estando vigente estas proporciones. Dentro de la anatomización del sujeto corpóreo, hoy tiene que estar en un perfecto equilibrio. Para la melancolía era una proporción. El problema con la melancolía es que en la antigüedad se le atribuía a que si tenían más proporciones estaba enfermo y tenían un componente malo en la sangre. Lo primero que hacían era revisar la alimentación, porque pues es eso, ¿no? O sea, si comes desbalanceadamente, no les estoy hablando de hoy 2023 cuando vas con la banda nutrióloga, no, estoy hablando del 300 antes de esta era, del 100 después ya en esta era, ¿no? Lo primero que revisaba la banda médica era la alimentación. ¿Qué está comiendo, no? A lo mejor usted está triste porque está comiendo algo que lo está descompensando y entonces no está, todos sus órganos pues no están como en este perfecto equilibrio y por eso se siente triste, se siente desganado, se siente, pues eso sigue vigente. Ahora, bueno, ¿eso es real? Bueno, porque la influencia de los astros, bueno, no es real, insisto, es real en tanto palabras, formas, estructuras, es real, porque tiene una imagen acústica para nosotros, por eso es real, pero es mitología. Ahora, la ciencia médica, ¿es real? Bueno, pues son investigaciones, son formulaciones, hay palabras, hay textos, hay una imagen acústica de ello, pues, trampas de lenguaje. Es real en tanto investigaciones. Fíjense, más adelante, ¿no?, ya en estos periodos, por ejemplo, Marsilio Ficino, ¿no?, estamos hablando estuvo por ahí del 500, pues ya en esta era. Lo que sugería era quitar, por supuesto, al patos de Saturno, ¿no?, esta patología saturnina que nada más da vueltas en lo castigador, en lo colérico. Hay un texto, aquí lo tengo, dije no se me va a olvidar y se los quiero leer así como... Eso de decir a la letra de Aristóteles también es un mal chiste, porque de entrada yo no sé si esto sí lo escribió Aristóteles, pero nos lo venden como Aristóteles, que al final todo es Aristóteles, ¿cierto? Pero bueno, vamos a pensar que sí escribió esto y solo es una cuestión de traducciones lo que nos hacen entender que él dijo que un aspecto altamente destacable de nuestro autor es esta meditación a propósito del encuentro entre lo inestable y el instante. En verdad, todo es posible, tanto la mayor cobardía como el mayor coraje, la locura como el talento y la eficacia. Todo depende del encuentro del kairos.
¿Qué es el Kairos? Otra mitología más. Estos malditos poetas. Tal vez los cristianos, los más ortodoxos, hablen del Kairos, ¿no? Porque al Kairos en algún punto se le representó como esta deidad del tiempo, pero era un tiempo sincrónico. O sea, Cronos, Saturno, como el tiempo diacrónico, Kairos como el tiempo sincrónico, o sea, el tiempo de Dios. Este tiempo de encuentro en donde digo, wow, eso es como la epifanía, ¿no? En los cielos la epifanía, ahora sí la lucidez, la claridad, ¿no? Ahora, ¿de qué depende el Kairos? Bueno, no para todos. El Kairos, ¿no? Este encuentro entre lo diacrónico y lo sincrónico es muy amable, porque para el patos saturnino, para el patos melancólico, bueno, el Kairos era precisamente el de la circunstancia, ¿no? Esto que viene arrastrando el sujeto como sujeto de la experiencia y se le atraviesa con otro fenómeno, pero que según su experiencia seguro que está fatal, ¿no? Y dice, el anuncio de peligro. Se encuentra con la bilis en este estado frío del individuo. Se conduce como un ser cobarde, puesto que la bilis negra ha abierto el camino a la cobardía. Frío, 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 cobardía. El autor, pues cuando la mezcla resulta demasiado fría para la ocasión, engendra un sin razón. El melancólico es el hombre del Kairos, de la circunstancia. Pedimos perdón por este calco griego que se nos será de utilidad. ¿Cómo podríamos decirlo? ¿La fabricación, la modelación de caracteres? No es que me encante la traducción del carácter, pero me acomodo aquí y la uso. La etimología popular ya habla de lo establecido en la relación de la costumbre que designa una manera de ser habitual en un comportamiento. Si uno sigue a esta poética cuando reflexiona el propósito de lo que debe ser el ethos, puede pensarse que lo que se define es el parecido de uno consigo mismo, la constancia, la regularidad en su ser. La coherencia de un individuo puede consistir, además, tal y como se subraya, en una constante incoherencia. ¿Y estos caracteres qué son? Observemos por un momento la variedad de modificaciones de maneras de ser, las cualidades del individuo que nos propone nuestro texto. Así hablaremos con prudencia para determinar el carácter, ya sea por efecto del vino o bien de la bilis negra. Poco importa aquí, los hombres se muestran coléricos, filantrópicos, piadosos, audaces, locos, violentos, emprendedores, secos de sí mismos, charlatanes, elocuentes, silenciosos, taciturnos, brutales, impasivos, abandonados de sus deseos a las lágrimas, llenos de efecto por el otro, salvajes, cobardes, obsesionados por el sexo, bien dotados. Esto es Freud, pero no es Freud, es Aristóteles, que está buenísimo. No tenemos que ni siquiera llegar a Marsilio Ficino. Bueno, es importante llegar a Marsilio Ficino, pero es que eso es Freud. Está hablando del sujeto melancólico, está hablando del patos, de esta patología sintomática del sujeto melancólico, en esta neurosis melancólica. ¿Qué es una neurosis melancólica? Una neurosis derivada del sujeto maníaco obsesivo. Y ese no fue, bueno, sí fue Freud lo escribió, se lanzó así, pero en realidad fue Karl Abraham. Karl Abraham hizo estos tratados porque él empezó a escribir, veo la banda que venía de la guerra, ¿no? Y escribió Neurosis de guerra, así, tal cual. Y está buenísimo el texto, quien lo quiera, se lo rolo, ¿no? Ahí lo tengo en PDF, una joya. Porque, ¿qué es lo que pasaba con la banda? O sea, ya no se reconocía. Estaban como en este tránsito, este trance circundante de tragedia, de desgracia, de ruptura, de muerte, de sangre. Y entonces llegan de la guerra, claro, ¿no? Era de esperarse. Las sociedades, ¿no? Me gustaría hablar de la banda yankee nada más, pero la verdad es que no es cierto. Todas las sociedades, llegaban soldados después de un acontecimiento. Ahora hay que recordar, Cronos, Kairos, ¿no? O sea, Saturno, Kairos, este encuentro con este principio de la realidad. ¿Y qué es lo que pasaba? Ya no podían salir de ahí, ¿no? O sea, era una patología inscrita, sintomática, repetitiva.
lo que se hacía era que se agudizaban las neurosis de compulsión obsesivo. De las neurosis obsesivas, ahí, ¡fum! Ahora, ¿en dónde se depositaban? En un estadio melancólico, porque todos tenemos algo de melancolía, y ya no podían sacar al sujeto de ahí. Ahora, también es que no... por cierto, como dato interesante, adicional, de esos que yo diría si estuviera haciendo una de mis historias de Instagram, ¿no? De esos datos que a nadie le interesa, pero pues estaría bueno saber. Ahí nació la arteterapia, para toda la bandiux que anda por acá, dice, no, sí, que la arteterapia, que es el método de hoy, porque nos permite conectar con la sensibilización y los conflictos del sujeto. Nació ahí, en los conflictos de guerra, y fue Karl Abraham quien propuso justamente que fuera a través de un ejercicio sensible que el sujeto manifestara y representara pues su síntoma. ¿Se curaban? No, la neurosis para empezar no se cura. O sea, por eso la quitaron del diccionario, ¿no? Ahora le llaman trastornos, ¿no? Trastornos, los que quieran, bipolares, obsesivos, delirantes, esquizofrénicos, pero ya no se utiliza el término de la neurosis como tal, ¿no? Salvo en el CIE-10, estas clasificaciones médicas, se habla, pero como un referente anterior, que ya no es útil, ya está caduco, ya venció, ¿no? Entonces, ahora, este patos melancólico del cual hablaba Ficino decía, sí, la gente sí tiene estos conflictos, la gente sí es circundante, se queda atrapada en ese kairos, se queda ahí, justo en la dimensión de la pérdida, pero nunca dijo pérdida. Esto se los traduzco yo por lectura de Freud, porque fue Freud el que se atrevió a decir es pérdida, pero porque para el psicoanálisis es un lenguaje muy recurrente, ¿no? Poder decir, claro, está hablando de la pérdida, está hablando de la falta, está hablando de la ausencia, está hablando del vacío, está hablando de la nada, y está hablando de algo que pues está muy chido para el sujeto, ¿no? O sea, bueno, para el psicoanálisis, pero a ver, para la filosofía ocultista, ¿no? O sea, ¿de dónde sacas esto, no? O sea, si todo era magia, todo era chamánico, todo era como conéctate con las plantitas, conéctate con el ser, conéctate con los astros, ¿no? Conéctate con el pensamiento, la naturaleza está contigo, y ¿no? O sea, suena más algo chamánico, ¿no? Algo como alquímico, por el origen de la alquimia, ¿no? De esta filosofía del ocultismo, que hoy creo que la filosofía ya se huelen entre ellos y no se reconocen tampoco, ¿no? O sea, niegan este origen. No está bueno tampoco negarlo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Se dan cuenta de ello Marsilio Ficino y dice, a ver, Robert Burton hace unos apuntes interesantísimos, porque extrae de todas estas investigaciones de Demócrito, sobre todo Demócrito, que ese fue el que sí le dio buen hilo a la hilacha en las investigaciones científicas del cuerpo, de sus disecciones, y después, en su libro 2, lo que hace es que coloca al sujeto como un estado creativo del patos. Dice, bueno, sí están locos, pero son buena onda. O sea, sí son salvajes, oye, pero son muy eróticos. Oye, no, sí son tristes, pero pues pintan, graban, esculpen muy bonito con su tristeza, pero no se atreven. Fue hasta Ficino que dijo, ¿sabes qué? Es que entonces este patos melancólico, esta patología, no lo decía así como patología, ¿no? Pero o estas influencias del planeta, ¿no? Esta cosmología, ¿no? Saturnina, está bien chida. Y entonces nace el patrono de los artesanos, porque ahora van a hacer de esa tristeza un quehacer creativo, un quehacer sensible, un quehacer artístico. Bueno, pero ahí todavía faltaban 500 años para Freud, ¿eh? Pero bueno, es como va, ¿no? Este tránsito, porque caramba, para Tania y para mí fue como muy divertido, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a teorizar?
Hombre, no tenemos ni siquiera que andarnos inventando nada, ¿no? O sea, nada más hay que conectar con ese kairos, ¿no? Ese tránsito, ¿no? De la cronología del sujeto, ¿no? Con lo que está sucediendo en el momento. Entonces, Tania dice, ¿sabes qué? Yo estoy jodidísima, ¿no? Le digo, no manches, mira, a ver, yo también. Entonces tú poetiza lo tuyo, yo poetizo lo mío, y entonces empezamos a crear conceptos y justo, ¿no? A través de este quehacer fotográfico dijimos, bueno, a ver, pues a mí se me murió mi gato, ¿no? Se me murió mi gato. ¿Y quién era mi gato? Pues era justo la representación del síntoma inscrito en la pérdida, en la falta, en la incapacidad. Esto es como muy mío, ¿eh? Por años lo hablé en mi diván, ¿no? Nunca lo entendí después de años, pero dije, claro, o sea, esta dimensión del objeto transicional, ¿por qué los gatos, y se me muere? ¡Chale! Pues nada. Ahora, ¿qué hice con el gato? Bueno, pues con el gato nada, pues lo incineré y lo tengo ahí en una urna, ¿no? O sea, ¿qué hice con la dimensión de tristeza? Según yo, fíjense cómo es de tramposa la dimensión de la melancolía. Dije, voy a gatificar, así, mal dicho, no existe, no lo buscan en Google, no existe. Pero bueno, voy a gatificar mi casa. Ya con esto va a funcionar. No funciona. No era así. ¿Cómo era? Era una elaboración de conceptos. Y por años tuve mi casa gatificada, y no funciona. Si no es hasta que elabora uno el concepto así como tal, que es, a ver, esta figura, esta forma y esto allá, y nos meteríamos a socio y nunca vamos a acabar, ¿no? O sea, está la imagen acústica del objeto, está lo que el objeto en sí mismo me dice, y está la representación significante, lo que para mí significa el objeto. Se hace así como en una lista, se recrea, se representa. No es una receta de cocina, pero así es como hacemos nosotros las fotografías. Entonces, proyectamos. Ahí está, la dimensión de la pérdida. ¿Qué es la pérdida? Mi pérdida transicional. ¿Por qué? Porque se me murió mi gato. La otra, tenía una amiguita, ¿no? Que no está por aquí, pero que tiene también sus asuntos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo? Lo sublime. ¿Quién habló de lo sublime? Kant. A ver, ¿qué dijo Freud? Freud criticó a Kant porque lo siniestro, él dice que lo siniestro no es precisamente lo sublime que dice él, pero se le parece. Y entonces, se va como medio libro de puras etimologías, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la falta? Bueno, pues la falta está en la ausencia del padre. Bueno, vamos a representarla aquí. ¿Dónde está? Pues está en las relaciones infructuosas que yo he tenido. Pues dale, vamos a ver, conceptualizar imagen acústica. ¡Prac! ¿Qué forma tiene? Pues no tiene forma, pues entonces es un sin forma. Y así es como lo empezamos a representar. ¿Por qué? Digo, no porque Marsilio Ficino no lo haya dicho, no porque Marsilio Ficino haya dicho, ¿sabes qué? Mira, empieza por Saturno, porque Saturno es el patrono de los artesanos, y el melancólico, a esto voy, el melancólico en alguna forma, lo dijo Aristóteles hace un montón de años. Después Robert Burton ahí como que se acercó. Pero Ficino sí se atrevió, o se acercó todavía un poco más, ¿no? A decir, son artistas. O sea, lo que hace el goce artístico, ¿de qué hablan los poetas? Pues, ¿de amor o de desamor? Pues de desamor, ¿no? Pues como su efervescencia, ¿no? Y hablan de esto, de la pérdida, de la carencia, de tus ojos que no puedo tener, ¿no? Y qué bueno que no los puedo tener. Digo, porque gracias a que no los puedo tener, pues bueno, tú puedes ver, ¿no? O sea, no se trata de arrancar los ojos al otro, pero gracias a que no los poseo, es que los sigo deseando. Y es esa falta la que hace de la voluntad del sujeto una creación. ¿De qué? De una ficción, porque seguro que ni siquiera está viendo al chico o a la chica. No está viendo lo que él necesita ver. Entonces dice Ficino que el melancólico es el artesano. Una característica del artesano es que juega, ¿no?, con los propios elementos. O sea, de eso hace arte. De un pedazo de madera hace una obra. De un pedazo de lodo crea vasijas. De un pedazo de, no sé, ramitas, ¿no? Es que no sé cómo se llaman, ¿no? Los tejidos estos, los bordados como por ramitas. Caray, qué mal, pero tiene su nombre. Bueno,
estos tejidos ahora ya es algo, ¿no?, de mi creación, pero a través de la manipulación del objeto con su naturalidad. Y el melancólico tiene eso. La naturalidad del melancólico es su propia tristeza, y desde su tristeza es de donde va a crear, a desarrollar, a representar. El melancólico en sí mismo es el arte. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al melancólico? Pues ser feliz, yo creo. Sí. O sea, lo peor que le puede pasar al melancólico es que le metan un alcohol, ¿no? O, no sé, otras de esas drogas duras, que toda la farmacopeia, ¿no?, toda esta farmaconarcoindustria nos dota hoy. Lo peor que le puede pasar al melancólico, porque es un cortocircuito con la esencia del sujeto. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? Vertirse en un quehacer de narrativa sensible, las artes. Eso lo dijo Ficino. 500 años después se atrevió por ahí Freud. Freud era muy cobarde. Freud tenía su propia melancolía. Freud se atreve a escribir acerca de las representaciones del síntoma, pero no se atreve más. Fue Karl Abraham el que sí dijo, no, ¿sabes qué? Sí, es que el sujeto narcisista, el sujeto maníaco, el sujeto obsesivo, no, espera, es un sujeto maníaco obsesivo que revira al principio narcisista, o sea, al narcisismo primario, que hace de su estadio un sin salida. Eso dijo, bueno, lo dijo en un libro entero, ¿no? Pero eso dijo Karl Abraham. Dijo, pero ese es su síntoma. ¿Y cómo sale de ahí? Freud contesta, no sale. Y está muy chido, ¿no? También, el psicoanálisis no te engaña. O sea, no, ¿qué? 40 sesiones y, mira, te firmo tu alta, ¿no? Arre con la que barre. O sea, no funciona así. No funciona así. Si algo tiene el psicoanálisis es esa franqueza, ¿no? No, incluso Freud describe también análisis terminable e interminable, ¿no? Yo creo que lo escribió desde sus propios estadios melancólicos, porque viene es un textito muy chiquito, y viene representando, claro, sí, el sujeto cuando trasciende el narcisismo primario, ¿no? Cuando hace esta separación en la aprehensión del objeto, ¿no? Y pasa por todos estos estadios, neurótico, psicótico, ¿qué? Neurótico, psicótico, neurótico, bueno, se me fue el otro. Perverso. Claro, pues el melancólico es muy perverso, por cierto, ¿no? O sea, son de estas tres superposiciones que va diciendo. Entonces dice, claro, y entonces hay una resolución del sujeto. ¿Y qué pasa? Luego vuelve. Yo no lo digo yo, lo dijo Freud, dijo análisis terminable e interminable. Y es algo muy insoportable de ese texto, ¿no? A un melancólico le va a encantar el texto, por cierto. Que dice, o sea, ¿cómo? O sea, ¿se va a curar? Sí. Pero bueno, un ratito. Luego vuelve cuando el kairos se le presente. ¿Por qué? Porque el patos ya está inscrito. Y es una forma de relacionarse, ¿no? Para nosotros fue eso, ¿no? Y fue como algo muy chido. Específicamente en esta, padre ausente. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué onda con el padre, ¿no? ¿Qué onda con la figura del padre? Nos empezamos a meter. Tratamos de evitar mucho el tema de Lacan, ¿no? Porque a mí me encanta leer estos escritos lacanianos, los escritos 1, los escritos 2, ¿no? El texto de la familia de Lacan está padrísimo, de los seminarios. Me da mucho gusto leerlo. Lo que no soporto son a los lacanianos, ¿no? Los lacanianos, yo no los tolero, no sé por qué. Es que siempre nos dicen la misma frase repetitivamente, parece un speech de partido político, y a mí eso no me da, no hay como mucha apertura a partir de ello. Pero Lacan, justo lo que Lacan no tenía eso. Lacan era muy abierto, y se contradecía y se enojaba, nada que ver con una estructura específica de seguimiento, ¿no? O sea, decir, sí, la identificación, no. La
es por un accidente ahí que va sucediendo, pero puede ser otra cosa, pero también, sí, lanza apuntes, pero... Entonces empezamos a meternos en varios autores, varias representaciones, en nuestro propio síntoma, y hasta que llegamos a una pregunta: ¿dónde está el Padre? ¿No? ¿A dónde está el Padre? No, pues, sí está, ¿no? ¿Dónde está? Pues está allá, no, pero no es ese. O sea, ¿dónde está el Padre de la estructura? Ese Padre, ¿no? Tipo, lo que les decía hace rato de Urano, ¿no? Ese que viene y dice: hasta aquí, este es el límite, esta es la estructura, ¿dónde está? No está. No está, por eso está jodida la vida, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a conseguir un infante. ¿Dónde conseguimos un infante? Pues no es fácil conseguir un infante, ¿no? Y ven que con todo esto, ¿no? De la protección de imágenes, de derechos de infancia, es más difícil todavía. Hay obras buenísimas, todavía hasta la década de los 60, donde hay fotografías muy potentes con niños. Hoy casi ya no se ven a niños, si no es en el fine art, esto comercial, pero peor aún, hoy la inteligencia artificial, que es un temazo que yo tengo ahí como me da un poco de escozor, pero conseguimos infante. Específicamente es la hija de Tania, ¿no? Dijimos, bueno, no garantiza que no tengamos bronca, porque bueno, el padre mañana dice: ¿sabes qué? Pues no quiero. También nos encontramos con eso. Ya tengo por ahí a 2 o 3 infantes en puerta que nos podrían ayudar, ¿no? A recrear esta obra, pero las condiciones serían invaluables, porque justamente dan el síntoma. Y para Tania fue algo, qué pena que no esté aquí, ¿no? Pero para Tania fue algo así le explotó el coco, pues, que dijo: sí es. Pero es algo muy chistoso, porque la imagen tiene una narrativa muy singular, tan singular, que cuando ella empezó a escribir acerca de hacer como todo este cuadro, ¿no? de referencia de la obra, yo estaba haciendo el mío y dije: ya lo tengo. Dice: sí, yo ya tengo algo también, ¿no? Entonces lo empezamos a leer y dijimos: bueno, ya hay que conjuntarlo, ¿no? Para ya sabes, la ansia de subirlo a Instagram. No se parecían en nada. O sea que cada quien estaba hablando de su discurso de pérdida, de ausencia, de falta, de carencia, de desestructura. Terminamos, como buen melancólico, mejor no publicando nada, ¿no? O sea, quedándonos en este patos circundante. Y dijimos: bueno, ¿cuáles son las consecuencias, no? Esta les platiqué un poco, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de estar como en estas rupturas, en esta constante pérdida? Bueno, esta es una serie que no nos ha podido dar. Tenemos por ahí ya unas fotografías, no las hemos podido imprimir por falta de varo, ¿no? Pero a partir de aquí se desencadena toda otra serie de la medicalización de la existencia. Y es esta crítica, justo esta crítica que se propone acá, ¿no? O sea, Saturno, el planeta o el Titán. No, ninguno. Eso es mitología y astrología. ¿A cuál? Ninguna. Entonces la medicina, ¿a cuál? ¿A cuál? A la que te decía que tenías que tener 1% de melancolía, ¿no? Una porción de melancolía. ¿Cuál? O sea, ¿cuál ciencia médica? La que te decía en los años 20 que había que sacarle a todos los infantes antes de los 7 años, ¿no? La amígdala, ¿no? Para que no se enfermara. Y ¿cuál ciencia médica? O sea, esta también es cambiante, dependiendo de la época, dependiendo de los intereses, ¿no? Entonces, eso es una frustración muy nuestra, ¿no? Porque esta serie, parte de Duelo y Melancolía, está incompleta todavía. A partir de aquí viene toda la ramificación que hace contraste con la primera sección de Saturno y Gea. Pero si nos sigue el patos melancólico nunca va a estar, pero ya pronto la trabajaremos, ¿no? Otra cosa bien chistosa, ¿no? La forma curiosa de
de buscar a palabras de Ficino, ¿no? O sea, hacer de su tristeza, de la de Tania específicamente, ¿no? Esa resolución del sujeto, ¿a qué lo lleva? A lo que dice Freud. O sea, el melancólico, antes de ser melancólico, es neurótico. Pero pero acompañado de la neurosis, o sea, es un neurótico obsesivo. Ajá. Pero aparte de todo, o sea, esa neurosis es maníaca. O sea, que quiere decir que sistematiza las formas de la represión en la obsesión del objeto deseado. Su cura fue su mal. Al poco tiempo, por un descuido personalísimo de ella, se rompe la pata. Bueno, no la pata, no, la rodilla. Se rompe la rodilla. Y entonces viene a confirmar lo que evidentemente ya ella había confirmado en un tránsito. Es un relato que es hermoso, dicho desde ella. Yo lo voy a profanar, además lo estoy prostituyendo el relato, porque dice, efectivamente, esto no era para mí. Y se vierte en esta cadena de toxicidades. Digo toxicidades porque es una palabra muy nueva, de la relación melancólica, la ausencia y ese desgarro afectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque su única salida se la acababa de romper. Y es como muy loco, ¿no? Y dice Tania, palabras de Tania, ¿no? Dice, caray, si yo hubiera hecho foto, ¿no? O hubiéramos hecho foto hace tiempo, pues me hubiera ahorrado muchísimos problemas en la vida. Le dije, no, ve a terapia. Lo único que le contesté, tú ve a terapia, tus cosas por allá, o sea, no manches, o sea, esa cosa está ahí pegoteada y postasiada entre los significados y las manías, que eso es lo que Freud nos dice todo el tiempo, ¿no? O sea, el sujeto es un sujeto maniático. Es justo en la dimensión de la pérdida, ¿no? Donde el sujeto se vierte en una especie de, no sé, algo muy difuso, algo que no tiene un rostro, no tiene cuerpo, no tiene una forma específica. ¿Por qué? Porque ahora su manía estaba sistematizada, programatizada, automatizada, pues. Era algo muy sistemático en la relación, cómo se relaciona una persona. Pero los memes lo dicen todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál es el manual del conquistador? Bueno, depende cuál conquistador o conquistadora, ¿no? O sea, pero caray, o sea, están repitiendo ahí el patos, ¿no? O sea, están repitiendo el síntoma, están repitiendo justo la dinámica o la mecánica, pero ¿cuál? Pues la de 0 a 3 años. Cuando el sujeto se hizo presente en una primera estructura social, la va a repetir por el resto de su vida. ¿Por qué? Porque es lenguaje. ¿Por qué? Pues porque así lo inscribió. Y entonces cuando se adhiere a una forma, la vuelve a sistematizar, la vuelve a programar mecánicamente. Pero si esa cosa, ¿no? Objeto, sujeto o idea o una forma de identificación, aquí sí me voy específicamente, ven cómo me contrario. Lacan nos da una definición hermosa de la identificación. O sea, la identificación es en sí misma el significante del sujeto que lo representa. O sea, no es que ese objeto sea en sí mismo, no es que ese sujeto sea en sí mismo, sino es lo que yo, la dimensión del yo, también tiene una implicación ahí, son 3 registros, real, simbólico, imaginario, ¿no? Pero es la representación de ello, ¿no? Ello que yo me creo, ¿no? Siendo con eso. Entonces es una identificación. Ahora imagínate si se te muere una persona, si te muere un ser querido, o te dicen, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que te dije que te amaba? No te creas, era broma. Ya voy. O sea, el sujeto se ruptura. ¡Shup! Difuso, no tiene forma. Ahora no tiene forma porque ya no tiene a qué adherirse, porque es maniático. Por eso, por esa simple y sencilla razón. Entonces, pues nos dio muy la gana, ¿no? Hacer esa representación de fotografía. Nos dio mucha risa, ¿no? ¿Qué pasa después de la pérdida y de esa confusión?
O sea, no es que te encuentras a lo que quieres, ¿no? Ojalá estuviera bueno eso de los memes, ¿no? Dicen, bueno, pues es que andaba en crisis, ¿no? O sea, ay, tuve una pérdida importante y luego te vas como Dora la exploradora, ¿no? Ahí a recorrer, a encontrar los elementos de tu placer. Híjole, pero qué traspatinadas a veces, ¿eh? Porque lo que está inactivo es esa tópica que yo decía al principio, ¿no? Esa pulsión. Tópica que se va a ir hacia un estadio libidinal, la libido, que hace presencia, ya cuando tiene una forma, el sujeto, antes no tenía forma, ahora ya tiene forma. ¿De qué tiene forma? De la pérdida representada a la muerte. La muerte, hola, ¿cómo estás, mi amor? Quería conocerte, ¿no? Ya lo que, el manual de los que enamoran con frases místicas, ¿no? Oye, yo te conozco de otra vida, ¿no? Es que a través de tus ojos conecto con mi ser, ¿no? Esas guarradas que se inventa uno, ¿no? Para la función sexual, pero esa función sexual, la pulsión de vida, ¿no? La función sexual se convierte en una pulsión de muerte. Y esa es una representación, una de las primeras fotografías que hicimos Tania y yo, ¿no? Bueno, estaba de moda el tema de la pandemia, estaba de moda, ¿no? El tema de las caretas estaban carísimas aparte, ¿no? Yo le hacía un chiste a ella, le digo, ¿sabes cuánto me costó esta máscara de Doctor Peste? Me costó lo que cuesta un paquetito de cubrebocas. Estaban carísimos cuando estaba de moda el auge, ¿no? Estas cosas eran muy caras, una cosa baratísima para la máscara, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no hacemos esto que estábamos comentando? Entonces, es el amor, ¿no? Otra serie que está incompleta, que queremos extraerlas, ¿no? Eros y psique, ¿no? Pero ahí queremos darle otra especie de tinte, ¿no? Porque ese eros para psique es todo el tiempo la pulsión de muerte. Y esto es lo que queremos representar en esa foto, ¿no? La pulsión de muerte, de quién te enamoras, hacia dónde fijas el objeto de tu deseo, justo en el tránsito de la pérdida, en la muerte. Ahí te vas. Pregúntenle a los poetas, ¿no? Bueno, mucho Tania, ¿no? Porque todos pasamos por ahí, ¿no? Ahora, otra forma de asimilar la causa de la pérdida, ¿no? Freud es pérdida, duelo, pérdida. Melancolía, pérdida también. La cosa con el duelo es que el sujeto sí sabe lo que perdió. Porque tiene forma, tiene estructura, tiene, claro, hasta nombre y apellido podría tener, ¿no? Ya en términos de significado. El tema con la melancolía es que hay una pérdida, pero el sujeto no sabe de qué. Es algo muy chistoso, ¿no? Y cuando estas cosas se combinan, o sea, un sujeto en duelo y en estadio melancólico, pues es una cosa insostenible. Particularmente ahí les va una experiencia, ¿no? Un día llego a mi casa, abro ahí, ¿no? ¿Dónde es ahí? El closet, ¿no? Donde siempre dejo la chamarra. Así, como un halcón, ¿no? Un ratoncito, así, fijado al objeto de la representación o la identificación de la pérdida. Un vestido que habían dejado. Una relación que tenía, olvidé decirlo. Una relación que tenía, pues una vez dejó ahí como cositas, ¿no? Entonces, ahora, ¿fue una casualidad? No fue una casualidad, obvio, no. Fue un acto por ahí, ¿no? Del inconsciente, donde me dijo, oye, ¿no te falta algo? ¿No? Me imagino al inconsciente diciéndome, oye, te veo muy contentito, ¿no? Muy tranquilo, muy relajado, ¿no te falta algo? Y abro, ¿qué haces con eso? Pues me transformo en eso. Ahora, se los platico muy cómodo, ¿no? Pero transformarse en el objeto de la pérdida en una fotografía está muy cotorro, ¿eh? Es más, es hasta agobiante porque
es la iluminación, cuántas luces, a ver, ¿va a haber humo? Ok, ¿a cuánto? No, pues mínimo a 1/80, ¿no? Para poder capturar la dimensión del humo, ¿no? Pero así no me gusta, pon la luz a 45 para que el humo tenga un cuerpo, no, espérame, me falta una luz arriba para que el volumen del cabello, entonces le dé más dramatismo, no, pero también ilumíname la cara porque no quiero vicios sombríos. Divertido, ni melancólico, ni nada, es agobiante. La representación, al menos en este tipo de fotografías, en nuestra experiencia fue agobiante. Tenía que quedar exactamente como el sentimiento que me habitaba. Y es eso, ¿no? O sea, lo trágico fue que uno se convierte en este objeto de la pérdida. Siempre queda algo de eso que se pierde. ¿Qué es eso que se pierde? ¿El sujeto? No. Es algo de mí que se pierde en esa ruptura. Algo de mí ya no está. Y es la forma en la que puedo comportarme, representarme, recrearme, identificarme. Y es eso. Entonces esa foto, esa específicamente, pues lo que representa es esa dimensión de la pérdida. ¿Qué era esa pérdida? Pues esa sensibilidad, incluso hasta ese dote, mal dicho, está mal dicho, no se espanten, esa feminidad, ¿no? La feminidad no está propiamente en un vestuario, cierto, ¿no? Pero sí ese vestuario me representa esos estadios sensibles que podía tener en contacto con esta persona, que nunca he vuelto a tener. Ahí está, ¿no? Pregúntenme por el vestido, maníacamente, ahí lo tengo guardado, no se ha ido. Para fotos, no crean que es una aprehensión, solo para tomar fotos lo tengo. Y eso, ¿no? O sea, vertirse en los vicios, esto que nos acerca a las pulsiones de muerte, esto que nos acerca justo a la dimensión de la ruptura, del desgarro, pues es esto, ¿no? Que buscamos la forma de recrear y representar el dolor del alma. ¿Lo dijo Freud? Sí lo dijo. Cobardemente no se atrevió a hablar más del duelo. Incluso del duelo dijo, a ver, una persona sabe que perdió y está en un tránsito, no necesita ni siquiera terapia psicoanalítica. Punto. Así. Y tiene mucha razón, va a pasar, ¿no? O sea, cuando alguien pierde a un otro, si a alguien por aquí le ha pasado, yo no sé si ha sucedido, a mí sí me ha sucedido, me dicen, terminaste con tu ex, ¿no? Se murió tu gatito, o se murió una persona querida, ¿no? También. Va a pasar. Bueno, que te digan eso al momento es que te quieres voltear con algo y zorrajarle en la cara. Porque ¿cómo que va a pasar, no? O sea, no tienes ni la más remota idea de lo que se rompió aquí adentro. O sea, no seas salvaje, no seas sádico. ¿Cómo que va a pasar, no? Y sí, la verdad es que sí, va a pasar. Eventualmente, si es un asunto del duelo, va a pasar. Si es un cuadro melancólico, no pasa. Retorna. Porque el sujeto es en sí mismo, en su existencia, la obra de arte melancólica, ¿no? Por poetizarlo como Ficino. ¿Qué hace el histrionismo, no? Pues eso, la recreación del malestar. Oh, me quiero morir. Oh, ya ves que me siento muy mal. Oh, es que lo extraño mucho. Oh, es que lo extraño. Oh, es que no puedo. Es que no me siento cómodo. Ya no quiero estar en esta vida. Es que no me siento bien. No la libro. No soy competente. Eso es una característica del sujeto melancólico, según Freud. ¿Qué es lo que tiene? No tiene voluntad. O sea, la falta de la falta. O sea, la falta de la voluntad de tener una voluntad. Y eso es lo que tiene el melancólico. Y tiene problemas de autorreproche. Todo el tiempo se está reprochando. ¿Qué? Pues en sí mismo. O sea, se reprocha ser ese sujeto que se reprocha. ¿Sí me siguen? O sea, ¿qué es lo reprochable? Ser reprochable. Así. O sea, más claro es, a ver, es que me molesta. Yo soy Alfredo. Y lo que más me molesta de Alfredo es que Alfredo tiene que ser Alfredo. Pero no puede ser otra cosa. Claro, no puedo ser otra cosa. Y yo quisiera ser algo más que Alfredo, pero no puedo ser más que Alfredo. Entonces, es lo mismo exactamente, ¿no? O sea, el reproche es porque
que se reprocha. Hay una debilidad yoica, dice Freud, así, en esas palabras. O sea, el sujeto tiene una debilidad yoica. ¿Qué es el yo? En estas dimensiones del yo freudiano, pues es el yo. Vamos a usar esta otra tópica. Esta es la tercera tópica. Yo, el ello, ¿no? Que se podría representar como el sujeto, ¿no? Del deseo, el sujeto de ese trampolín o puente, ¿no? hacia los placeres, que va desde lo instintivo, lo orgánico instintivo, lo instintivo sensorial, lo instintivo afectivo, ¿no? Los afectos sociales, y en ese orden, el afecto de lo social, el afecto de la realización, el afecto de la idealización y la racionalización del sujeto, ¿no? Hasta llegar a ese punto de la racionalización, haz cuenta, el super yo, ello y super yo. ¿Qué es el yo? Pues el sujeto de la moral, ese sujeto que dice, a ver, espérame, pero para que tú puedas hacer eso, tenemos que para que te den leche, ¿no? Esa leche, no puedes seguir señalando así, o sea, tienes que hablar. Ay, ¿me das leche, por favor, mamá, mami o papi? Sí. Oye, pero... Y el super yo diría, ¿pero ya viste cómo te estás viendo? No, pídela, ya de veras, ¿no? Como si de veras tuvieras ganas de leche, de sed, no sé. Mamá, ¿me das leche, por favor? ¿O mami, me das leche? O mejor aún, ¿no? Ya en esta combinación del yo, ello y super yo, ¿no? Ahí viene el sujeto de la neurosis, la privación, la perversión, ante un fenómeno de la realidad como principio que se le presenta, como lo diría, ¿no? Tipo ojitos de gato con botas, ¿no? Es como, mami, ¿me das lechita? Tienes a la otra aquí, perversamente. Ese es el goce. Y dice el super yo, te lo dije. O sea, no solo tienes leche, el ello tiene su leche. O sea, por sed, por lo que sea, por antojo, por necesidad, por nutrientes, por lo que quiera. Es una reacción que va más de lo orgánico a lo sensorial, como una compensación por el desgaste que exige la vida, como tal, el bulto, este masacote de carne puesto en una plataforma de lo real. El super yo lo que va a hacer es que va a moldear ese masacote de carne, ¿no? Expuesto en un orden social, y le va a dar normas, reglas, parámetros, formas, ideales, estándares. Sobre todo se va hacia los estándares, ¿no? Y el sujeto melancólico se sirve de las manías narcisistas. ¿Por qué? Porque así como el infante, él va a pensar que todo esto sucede porque es él en sí mismo. El melancólico igual, O sea, si algo es lo que hace el melancólico, es que retorna esta sintomatología del narcisismo primario, y es que todas las tragedias del mundo suceden porque yo soy melancólico, yo soy triste, yo soy Alfredo, yo soy yo. Es más, yo me pregunté por qué, ¿para qué me pregunté? Típica pregunta, ¿no? Esta es como de meme, ¿no? O sea, como cuando te preguntas ¿por qué? ¿Qué otra cosa podría suceder, no? Y ¡zas! Sí, a suceder algo. ¿Para qué pregunté? Hagan de cuenta, pero sin el chiste, sin esto gracioso, sin esto ameno, ¿no? Realmente el melancólico se la pasa muy mal, ¿no? Dice Freud, el estadio, ¿no? O esta percepción del sujeto en su histrionismo, o sea, como la dramatización, como la exageración de las cosas. Pero en el melancólico, el histrionismo, ¡wow! O sea, te digo que no te quiero porque sí te quiero, y porque sí te quiero te digo que no te quiero, y como yo sí te quiero que te vayas porque te quisiera conmigo, pero yo sí te quiero, pero te quiero más a ti, y quiero ver cómo te vas, porque esto... No, échame la tostadora, por favor, porque me voy a electrocutar. Bueno, no. Ojo, porque si no, no puedo seguir sufriendo. O sea, si me electrocuto en este momento,
¿Qué? ¿Ahorita electrocutarme? No manches, déjame ver por el balcón. ¿Cómo se sigue yendo? Está bien chido el tema del melancólico. Obviamente dirigido hacia este punto, ¿no? De un sufrimiento interminable, este debilitamiento yoico, este autorreproche, o sea, la miseria, ¿no? Específicamente del sujeto. Pues está muy chafa, pero si lo hacemos más como hacia el costado, ¿no? De lo que decía Ficino, de lo que decía Karl Abraham, o sea, como, bueno, vamos a hacer de esta dimensión de la nada, de esta tristeza, de este sufrimiento, de esto tortuoso, algo bello. ¿Y qué es lo bello? Dice Spinoza. Fue Spinoza el que dijo esta cita, ¿no? Específicamente sobre el sujeto, el ser melancólico. El melancólico es aquel que goza de la dicha de estar triste. O sea, es la felicidad que te causa la tristeza. El solo hecho de estar triste te causa felicidad. Está bien chido, ¿no? ¿Por qué me voy a electrocutar? Imagínate todo el sufrimiento que me estaría perdiendo. No, hay más en la vida, más sufrimiento, más tristeza, más desgarro, más melancolía. Los autoengaños, por supuesto, ¿no? Es como, sí, ya superé esta. Una cosa es relacionarse a través de estas pulsiones de muerte y otra cosa es creer, ¿no? Que ya lo superaste, que ya, digo, aquí está como muy representado, ¿no? Otra vez el tema del fantasma. Los lacanianos les encanta el tema del fantasma, pero este fantasma es más heideggeriano, más adelante hay como yo creo que me voy a apurar. Qué barbaridad, me voy apurando. Esta representación, ya apenas llegué a lo de Freud, pero bueno, decía. Fíjense, todo esto que se armó, ¿no? Nada más por el estadio del narcisismo primario, ¿no? Ese sujeto que está en sí mismo porque se cree el elemento central de todas las cosas que suceden en torno al sujeto mismo, ¿no? O sea, ¿qué es? Cuando el sujeto está pegoteado al principio de placer, ¿no? Y todo esto nada más para que me vieran semi-encuerado. Dije, sí, hay una colección de 70 obras, voy a hacer la promoción y todo nada más para poderla proyectar en una sala de cine. No es cierto, no viene así. ¿Qué pasa con...? Hay una íntima relación entre esta neurosis, ¿no? Y esta pulsión, cómo se dirige libidinalmente, ¿no? En el sujeto a la licantropía narrada en los estados medievales. Ya lo decía Aristóteles, no lo medievo, Aristóteles lo decía. Es más, Demócrito, antes, Hipócrates lo dijo. Los sujetos se vuelven salvajes, lujuriosos. Había que gobernar eso. Para Aristóteles es como muy representativo, es como más hacia la onda platónica. No eran como cuatitos, pero dijo Aristóteles, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Y entonces Aristóteles empieza a hacer sus hallazgos, pero no dejaba de considerar como estas ideas platónicas, ¿no? de este amor que va buscando, ¿no? Y de las representaciones del amor. Se le conoce como el amor platónico, esta dimensión de la búsqueda, pero en sí, si uno revisa cada relato del banquete, caray, hay un salvajismo interesante ahí, y que este salvajismo ha sido representado, o sea, salvajismo me refiero a lo animal que es uno, o sea, un animal de instinto, un animal de deseo, un animal que nos hemos empeñado en negar todo el tiempo, y que en el sujeto melancólico es una verdadera bestia erótica. Esto fascina, ¿por qué? Porque como todo proceso de excitabilidad, digo, si pudiéramos, no sé, representar un umbral, ¿no? Del orgasmo, por ejemplo, ¿no? Está el orgasmo. ¿Cuál orgasmo para empezar? O sea, ¿el primer orgasmo, el segundo orgasmo o el paralelismo orgánico? Bueno, sí es orgánico el que lo impulsa, ¿no? Pero es orgásmico lo que quería decir. Buen acto fallido. Qué bueno que el lunes tengo mi diván. Viene
justo, la diferencia entre el orgasmo, claro, y la vulgar y vil y necesaria, claramente, eyaculación, es esa, que una es una respuesta ante un ambiente fisiológico orgánico y lo impulsa el órgano para llegar al orgasmo. En el melancólico pasa exactamente igual, solo que el melancólico no va a poner en riesgo algo bien interesante. ¿Leyeron el mito de Sísifo? Es eso. O sea, ¿voy a sentir placer contigo relacionándome? No. Sedúceme, convénceme. Ah, ¿cómo? ¿Amor? ¿Nos vamos a enamorar? ¡Wow! ¿Pero cómo? ¿Vamos a sentir placer? ¿Orgasmos? ¿Qué más? ¿Qué más? Dime qué más. Y entonces empieza el sujeto melancólico a crear, a desarrollar, a construir, a elevarse como Sísifo, con un solo propósito: caer de lo más alto. ¿Cuánto más alto? ¿Cuánto más placer hay? Se vuelven animales, licántropos de verdad en el estadio sexual erótico. ¿Por qué? Aman la pérdida. ¿De qué? No saben. Pero saben que ya no está. Saben que ahora les falta un pedazo. Por eso mencionaba lo de Platón, ¿no? Con este mito del andrógino, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a estos brothers cines? Zeus dijo: no se me revelen un saple, ¿no? Es como, divídelos en dos, ¿y ahora qué? Pues que busquen su media naranja. O sea, que se complementen, porque antes éramos como unas pelotitas, ¿no? Con 4 patas, cuatro piernas, ¿no? Pero nos rebelábamos. Entonces nos dividió, y por eso somos humanos, y por eso buscamos a la otra mitad, ¿no? A nuestra alma gemela. Y es así, ¿no? Entonces, bueno, aquí pasa algo muy similar, ¿no? Es como algo que te parte, que te divide, que quiero sentir que aquí hay un hueco tremendo. El melancólico no va a poner en riesgo eso. Nuestro amigo Caos es un elemento clave para representar la animalidad del instinto. Y, bueno, ese felinus, ¿no? ¿Qué tienen los gatos? Aparte de ser como unas pelotitas peludas y muy como la buena onda, este en particular es un modelo. Caray, ve luces, ve cámara y se pone ahí porque quiere una foto. Primero le tiene que tomar la foto y después de un rato va y ya nos deja trabajar, ¿no? Jacques Derrida hace como un interesante recorrido también, ¿no? A través de, bueno, ¿qué es el otro? El otro animal es la frontera. Pero cuando cruzo esa frontera significativa, regreso más a mí. ¿Pero a mí qué? A mi animalidad, a mi instinto, a mi ser, a mi esencia. Por eso es que este está el centro, al menos en esta representación de las fotografías de este tríptico, ¿no? O sea, está la animalidad del salvajismo, ¿no? Del síntoma, está la animalidad natural del sujeto, y está la animalidad perversa del sujeto, o sea, la forma del cómo voy a obtener esto, ¿no? ¿Qué forma de seducción va a tener para, ¿me importa el otro? No, el otro no importa, el otro lo aniquilamos, y aniquilamos a la palabra, ¿no? O sea, ¿no? Que se acerca al nilis, o sea, a la nada. O sea, hay que reducir a nada al otro. Bueno, para el melancólico eso es facilísimo, porque él en sí mismo es nada, y a partir de ahí todo lo que el otro pueda representar es la recreación constante de esa nada que ya es. Si tú me vas a dar ese trampolín, ¿no? Por eso decía de Sísifo, ¿no? Sube la piedra y está condenado eternamente a verla caer. Y está como muy chida esa imagen de la dualidad, mal acomodo de las imágenes, o más bien un desorden organizacional de mi plática hoy. Pues me la puso al revés, ¿no? La dualidad, esta ruptura, este track del sujeto que se parte, ¿no? Las dos Tanias. Esa Tania. Falta aquí para que cuente sus relatos trágicos que terminan siendo hoy, ¿no? Ya en esta representación como muy chistosos para ella también. Y es eso, ¿no? Es esta ruptura, este duelo. El duelo, se me olvidó. Me encantan las etimologías y hoy no las sé, ya las traicioné. Duelo tiene dos líneas etimológicas, ¿no?
Por una parte es dolor, ¿no? Dolum, y por otra parte es duelum, o sea, dos, pero dos no así de compis, no, o sea, dos de duelum, de enfrentamiento, de encuentro, de confrontación, ¿no? De roce, que podríamos entenderlo hoy, ¿no? O sea, duelum. El tema del duelo tiene esa connotación inscrita dentro de su terminología. En cualquiera de los casos, para Freud, no necesita terapia psicoanalítica. Desesperación. Lo mismo, o sea, tiene como esa misma línea, ¿no? de la traducción. Y pues por último, para evidentemente respetar un poco más los tiempos, que ya me pasé el tiempo, pero ya termino. Denme un segundito nada más. Termino con esto. Esta serie, pero es toda una serie, ¿saben? Aquí nada más pudimos colocar un tríptico, porque no nos alcanzó el varo, ¿no? O sea, nada más fue eso, no nos alcanzó el varo para imprimir toda la serie. Es toda una serie de las afecciones de los estadios nerviosos. Ahora, tiene que ver con el texto de Duelo y Melancolía, no precisamente. Nos lanza como una idea, ¿no? A través de estos estados maníaco-alucinatorios, que menciona Freud también. O sea, caramba, es un textito y dice un montón, O sea, los estados alucinatorios para Freud son producto de una ruptura anterior, ¿no? Ahora, ¿dónde viene escrito lo de la ruptura? ¿En Duelo y Melancolía? No, eso viene en el Yo y el Ello. Hijo, ahí se avienta como 20 páginas, nada más 20 páginas para hablar de la disección yoica. Freud médico. Entonces está bien cotorro, ¿no? Porque yo les acababa de hablar de un pasaje, ¿no? Del chismecito de Demócrito, ¿no? Que estaba ahí tasajeando, diseccionando animales y buscando el mal. Ajá. Pero entonces esto es algo instintivo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo mismo con nuestra propia conciencia. La diseccionamos. Y para el melancólico es fascinante todo el tiempo estarse rompiendo, estarse rupturando, estarse separando, ¿no? Dirían los yogis de hoy, ¿no? Oh, sí, es que tuve un viaje, ¿no? Entonces me veía a mí mismo. Güey, te estás diseccionando, deja meterte eso, ¿no? O ya aliviánate, o algo más, relax. Y es eso. Ahora, la superposición o protoposición, porque ponemos mucho en duda hoy la terminología de, ponemos, fue un poco pretencioso, ¿no? La verdad es que a Tania le da exactamente igual, ¿no? Pero le da exactamente igual si es el DSM, si es el diccionario de Rodinesco, si es la CIE 10, no le importa. Ella es más como hacia las artes, ¿no? A mí particularmente por un asunto clínico derivado del psicoanálisis y esta práctica, ¿no? que ejerzo. Digo, aparte de las fotitos chidas, yo diría, ¿no? La práctica psicoanalítica, ¿no? Entonces, en la clínica, no en la investigación. Bueno, la investigación solo por afán, ¿no? Y necesidades de la clínica específicamente. La representación de esto para mí es como clave, porque Freud sí narra cómo se va diseccionando, rompiendo, rupturando el sujeto. Pero ¿qué es lo que se va rompiendo? La memoria, los recuerdos, las fijaciones del sujeto en lo que monta la identidad. Él menciona identidad, no menciona propiamente una identificación, ¿no? Como hace ratito desde el significado. Y es lo que hace, primero voy a romper un recuerdo. Después de ese recuerdo, voy a instalar un conflicto para el melancólico, la disección del yo se va rupturando por un conflicto, puede ser incluso un duelo, ¿no? Pero esto es transitorio. O puede ser un evento traumático, un secuestro, una violación, una mutilación, algo le pasa al sujeto, se rompe. Lo peor que le puede pasar a ese sujeto que se rompe es que alguien le diga lo que se rompió. Tienen que encontrarlo. Y esto lleva su tiempo, lleva su tiempo. Por eso es que una parte muy característica mía, ¿no? Yo siempre les decía
a estas como compañeras y compañeros, ¿no? de los departamentos de las lunas, que ya no existen las lunas, ¿no? Este departamento de los chalequitos rosas, ¿no? que antes eran Cedeso, que ya no existen tampoco, todo lo absorbió una institución. Cuando les cambiaron el formato a las personas con violencia, ¿no? O sea, llegaban violentadas. De hecho, el búnker sigue por acá, por la Industrial Vallejo, ¿no? Donde resguardan a las personas que son violentadas. El problema no era eso, bueno, pues es un protocolo institucional, es una necesidad social, es una urgencia cultural, son varias demandas las que se tienen que poner ahí, ¿no? El problema fue que cambiaron los formatos, quitaron el nombre de usuaria y pusieron víctima. Y esto era un periodo partidista muy interesante aquí de la Ciudad de México, no estoy precisamente, ¿no? O sea, ¿tienen un cuadro esquizoide? Sí. ¿Tiene un cuadro alucinatorio? Sí, porque ahora tiene un cuadro paranoide. Pues sí, claro, pues acaba de ser violentada, está traumatizado. ¿Dónde está el trauma? En las terminaciones nerviosas, está grabado en cada uno de los nervios inscritos en el cuerpo. Claro, se sobresalta, se le seca la boca, Hipócrates, derrama bilis, ¿no? O sea, el sujeto bilioso. Ahora es un sujeto con la neurosis a flote, pero ya no existe el término neurosis, ¿no? Está traumatizado, ¿no? El sujeto. La víctima, pase por favor. ¡A la madre! Está chafísimo. Es lo peor que le puede pasar a un sujeto que está en un tránsito de estas superposiciones que les decía yo, que alguien te coloque justo en la dimensión de un concepto en la grieta. Te pierdes. O sea, roto ya estás. Te pierdes. Necesitas tu espacio. ¿Cómo la víctima? No, ustedes son víctimas. Y a ver, tú, mis compañeritas, ¿no? Luego me dicen, ay, ya estoy harta de estar aquí. Pues ni modo, pues es un barro, ¿no? Pero es que les tengo que decir que son víctimas todo el tiempo. A ver, víctimas, por favor, pónganse de pie. Vamos, súper agresivos esos métodos. Por eso las artes siempre serán más amables, ¿eh? Yo apuesto por eso, ¿no? La disección yoica consiste en una plegaria de encuentro con una dimensión que ya no reconozco, ya no me acuerdo. Es como un Alzheimer, hagan de cuenta, pero de mí mismo. Esta disección yoica, les voy a platicar así rápidamente de un caso específico, ¿no? Se le iba la onda, ¿no? O sea, hagan de cuenta, yo estoy leyendo este texto ahorita, ¿no? Y esta persona, ¿no? De pronto agarra el texto y me da así en la cara, ¡pac! ¿No? Pero yo nunca la había visto. Y entonces dice, ¿te acuerdas cuando me estampaste el libro en la cabeza? Y yo así de, nos conocimos hace 10 minutos. No, el otro día íbamos cotorreando, estábamos saliendo de la tienda y entonces, ok, tiene una grieta, ya se me va a ir la fiesta. Tiene una grieta en su recorrido de la memoria y lo coloco con un objeto presente. El melancólico hace exactamente lo mismo, pero con su propia melancolía. ¿Qué es lo que hace? Como reabastecerse, ¿no? De su propia melancolía en estas mismas grietas de la melancolía. No lo dice Freud así, ¿no? Karl Abraham es el que se aventura un poco más con esta neurosis maníaco-obsesiva o neurosis melancólica. Él sí utilizó el término de neurosis melancólica. Y pues eso, no, bueno, este es solo un título, ¿no? Voces, puedes escuchar voces, puedes ver lo que quieras, ¿no? En estos estadios. No nos da tiempo de seguir con este concepto, se los voy a resumir así como muy, muy claro. ¿Qué es esto? Es el concepto heideggeriano. Es el encuentro con la obra de arte antes de llegar a Ser y Tiempo. A mí me ha dado mucha lata ese texto. Sigo sin comprenderlo. ¿Por qué? Porque no hay nada que comprender en ese texto en sí, sino es que Ser y Tiempo es todo el recorrido biográfico, literario de Heidegger
solo para llegar a la esencia del sujeto en el tránsito del tiempo y su presente mortalidad. Hasta ahí voy, digo, es como, seguro me estoy traspatinando, ¿no? Pero dentro de sus recorridos, Heidegger apunta a que la obra de arte hace del sujeto un encuentro consigo mismo. Todo el tiempo nos estamos buscando a nosotros. ¿Qué es lo que nos limita? El factor de la temporalidad. Y bueno, en estas búsquedas lo que vamos buscando es una esencia que ya se nos fue y que no se nos presenta y que ya no existe y que probablemente no es real, porque no está allá afuera, está acá adentro. Pero para encontrarnos a nosotros tenemos que estar todo el tiempo tocando las formas de la realidad, nada más para que de pronto se asome ese ser que se vuelve a esconder. Ese término de incorpóreo pues es más como esa tirada filosófica, ¿no? Y pues la serie de desavenencias que es como nuestra principal, ¿no? Porque es nuestra principal, precisamente por un asunto que creemos, ¿no? Por ejemplo, para el sujeto melancólico hay un sistema, el capitalismo, tiene unas fascinantes estructuras para que ese se olvide siempre de la falta. ¿Por qué? Nos podemos ir de compras, ¿no? El fin de semana al supermercado, no sé, a ver las boutiques, a ver las tiendas, a ver las marcas. Ya no necesitas ni salir, solo necesitas abrir la aplicación de Amazon, a ver qué hay de oferta, a ver qué conviene, porque luego conviene mucho. O sea, lo que anulas es la falta, y el sujeto de la desavenencia es eso. Ahora, bueno, en algún punto se confundió, no es propiamente de un cumpleaños, es una celebración de búsqueda entre lo platónico, lo existencial y lo comercial. Es el sujeto expuesto en un capitalismo salvaje que busca a través de lo que está afuera algo que está dentro. Es como un continuo, pues, de la obra, ¿no? Y pues eso es desavenencias. Te anda acá, ahí andas, ya te vi. Y pues hay mucha bandius, ¿no? Se reventa por allá, ya lo vi. La amiga, otra amiga, otra amiga. No podía faltar nuestro modelo estrella. Y mis amigos, Andrea, ¿sigues ahí? Te dormiste. Caray, qué falta de respeto, Pero bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Ese brother es la bandius, soy yo. Pero bueno, muchísimas gracias. Y pues, a ver si se grabó, pues lo subo a la página de Tiene Patas, a la de Instagram o a las dos, a la de Facebook y a la de Instagram, si les late y esto que les pareció pues fue concordante, pues ahí nos escriben, ¿no? Y si alguien tiene, por supuesto, en este momento alguna duda, una pregunta, algo, pues es como el momentito, ¿no? Puede ser de la obra, puede ser de la teoría, puede ser de estos traspatines, ¿no? Históricos que me lancé. ¿Quién tiene alguna pregunta? Sí, no lo sé. Ni los veo, porque tengo esta cosa todavía de frente.